La historia por concluir, sesión 2. El movimiento cristiano mundial. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro estudio, La historia por concluir. En esta sesión veremos el aspecto histórico de nuestra historia. Un estudio sobre la historia de la misión llenaría muchos volúmenes. Solo veremos un amplio panorama. En particular, queremos ver cómo la Iglesia ha obedecido al mandato de Cristo y ha avanzado en su propósito redentor, que es la tarea por concluir, en todas las naciones, desde la época de la Iglesia primitiva hasta donde estamos hoy en el siglo XXI. Los primeros 500 años. El movimiento cristiano se puso en marcha de manera dramática después de la muerte y resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo para llenar de poder a su pueblo para ser sus testigos. Desde Jerusalén el Evangelio avanzó a Judea, después a Samaria y después en círculos cada vez más amplios en su viaje hacia los confines de la tierra. En el principio vemos al Espíritu Santo tomando equipos misioneros que llevarían el Evangelio a regiones lejanas, de manera similar al modelo que Jesús usó, para seleccionar hombres que se unieran a Él y llevaran el Evangelio por todas las regiones de Palestina. Pablo dice en Romanos 15, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que es la actual Albania en Europa, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Y luego continúa diciendo, pero ahora no hay más lugar para mí para trabajar en estas regiones. Planeo ir a España. Oh, ¿en serio? ¿No hay más lugares donde Pablo pudiera trabajar? De hecho, había muchos lugares a los que Pablo no había ido en esa región del mundo. En realidad, Pablo era más estratégico. Su equipo móvil de misioneros, que incluía personas como Silas, Timoteo, Tito, Lucas y muchos otros, plantaron iglesias en ciudades estratégicas como Corinto, Éfeso, Tesalónica, etc. Luego confiaron a los creyentes de esas iglesias la tarea de evangelizar a las provincias que los rodeaban. Por ejemplo, con la iglesia de Tesalónica leemos en 1 Tesalonicenses 1:8 que Pablo está diciendo, ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, que esas dos son provincias muy grandes. Vuestra fe en Dios, Pablo dice, se ha extendido por todos lados. Así que podemos ver cómo evangelizaron aún más allá de esas dos provincias. La iglesia primitiva lo entendió. Ellos entendieron el movimiento cristiano mundial. Una característica sobresaliente de la iglesia primitiva fue que todos estaban involucrados y se esperaba que estuviesen involucrados. La misión definía su existencia como un pueblo de Dios. Ellos eran la simiente de Abraham y herederos del pacto, bendecidos de ser el pueblo misionero de Dios, como vimos claramente en nuestra primera sesión. En esta primera diapositiva vemos el efecto de las misiones en los primeros 70 años después del Pentecostés y recordemos que todo esto comenzó con una sola iglesia en el aposento alto, con solo 120 creyentes. Vemos aquí que el Evangelio había rodeado completamente el Mediterráneo. Si colocamos los nombres de los países de hoy en día en esa región, obtendremos un mayor sentido de sus logros. Podemos decir que desde estos pequeños y humildes comienzos, en un periodo relativamente corto de tiempo, el pueblo de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, había llevado el Evangelio desde Jerusalén a Siria, a Líbano, a Chipre, a Turquía, a Grecia, a Bulgaria, a Albania, a Italia, a Egipto, a Libia. Es increíble esta lista. Veamos otra diapositiva. Esta muestra el efecto de la misión cristiana a finales del siglo III y debe recordarse que todo este avance y crecimiento se había llevado a cabo a través de 10 grandes persecuciones. La última gran persecución estalló bajo el emperador Diocleciano en el año 303 después de Cristo y fue posiblemente la peor. Hasta 3.500 cristianos fueron martirizados de la manera más terrible, que incluía estar atados a una estaca y ser rociados con aceite
y eran prendidos con fuego para iluminar los colosos de la noche, para que los paganos romanos pudieran disfrutar de sus juegos barbáricos. Por supuesto, detrás de estas persecuciones estaban fuertes fuerzas espirituales. El reino de Satanás se oponía al increíble crecimiento y avance del reino de Cristo. En el año 500 después de Cristo, como podemos ver en la siguiente diapositiva, la Iglesia había avanzado bastante en Europa, al norte de África, y descendió a Etiopía y al este de Armenia, así como Persia. Del 500 al 1800 después de Cristo. En el año 500 después de Cristo, el crecimiento constante de la fe cristiana comenzó a declinar y de manera bastante significativa. Las razones de este declive incluyen las invasiones bárbaras del norte y el surgimiento del Islam, pero la razón principal fue la disminución del fervor misionero de los cristianos. Cuando Constantino se convirtió en emperador en el siglo IV, también se hizo cristiano e hizo al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Esto fue tanto positivo como negativo. Lo positivo fue que la persecución violenta cesó. Lo negativo fue que la membresía de la Iglesia ya no era por el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, sino porque ahora era lo que tenían que hacer como ciudadanos romanos. De hecho, la Iglesia ya no instaba a las personas a hacerse cristianas. De hecho, podrías exigir que lo hicieran. También llegó una distinción entre el clero y los laicos. Se entendía que el clero por profesión hacía el trabajo del ministerio, pero a menudo estaban más involucrados en la administración de la Iglesia. La Iglesia ya no estaba dirigida por apóstoles ni profetas, sino por obispos administrativos. Esto estaba tan lejos de lo que Jesús enseñó y había anticipado, y lo que experimentó la Iglesia primitiva, donde todos eran ministros involucrados en la misión, alentados por los profetas y con los apóstoles dirigiendo el avance hacia las regiones más lejanas. Hubieron, gracias a Dios, algunos movimientos misioneros dinámicos que ocurrieron después del 500 después de Cristo, que llevaron el Evangelio a través de Gran Bretaña, Europa Occidental y parte de Asia. Un grupo misionero que debo mencionar son los moravos. En 1727, esta comunidad perseguida de cristianos había encontrado refugio en Alemania en la finca del conde Zinzendorf y experimentaron un avivamiento que se convirtió en un movimiento misionero. Siempre es una buena señal de un avivamiento genuino. Solo 5 años después, hacia 1732, empezaron a enviar misioneros. En 25 años, ellos habían enviado 100 misioneros, más de lo que la Iglesia protestante había enviado en los primeros 200 años de la Reforma. De hecho, formaron una cadena de oración 24/7 para respaldar su esfuerzo misionero, que continuó ininterrumpidamente durante unos 100 años. Del 1800 después de Cristo hasta nuestros días. Cerca del final del siglo XVIII, un joven llamado William Carey, inspirado por los viajes del capitán James Cook, realizó un estudio del mundo y descubrió que la expresión evangélica del cristianismo estaba esencialmente encerrada en Europa. Los continentes de Asia, África y las Américas prácticamente no habían sido evangelizados. El siguiente mapa describe sus descubrimientos. Los lugares fuera de Europa, donde existía un testigo del Evangelio, fueron resultado de los esfuerzos misioneros de la comunidad morava que acabamos de ver. William Carey escribió un libro para despertar a la Iglesia de esta terrible situación titulado Una investigación sobre el deber de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. El librito de Carey, con un título largo, y su decisión de zarpar hacia la India como misionero, comenzó lo que conocemos como el movimiento misionero moderno. Las iglesias y los jóvenes en Europa se movilizaron y más tarde en América del Norte, lo que provocó que miles de jóvenes salieran a algunos de los lugares más hostiles e inhóspitos del planeta.
Tomemos Ghana como ejemplo, en África Occidental. De los 35 misioneros que fueron a Ghana entre 1835 y 1870, solo 2 vivieron más de 2 años después de llegar al campo misionero, debido principalmente a las enfermedades. Y aún así, fueron y el Evangelio echó raíces. Hoy, alrededor del 24% de los ganeses son creyentes nacidos de nuevo. Eso es más de 6 millones de creyentes ganeses nacidos de nuevo. Se tiene que mencionar sobre el movimiento destacado, conocido como el Movimiento de Voluntariado Juvenil. Líderes influyentes de la iglesia, como el evangelista D.L. Moody, ayudaron a impulsar este movimiento. La movilización estaba teniendo lugar en los campus universitarios de la Gran Bretaña y partes de Europa y América del Norte. En un punto, 40,000 estudiantes se inscribieron en programas de movilización de misiones en 2,700 clases, en 700 institutos. El resultado fue impresionante. En un transcurso de 30 años, de 1888 a 1918, más de 100,000 estudiantes fueron reclutados para el involucramiento misionero, donde 20,000 fueron a los campos de Asia, África y las Américas. Y aquellos que no fueron apoyaban financieramente y a través de la oración. Increíble. Cuando el pueblo de Dios toma la visión de Dios para el trabajo de Dios, es asombroso lo que puede suceder. El primer siglo del movimiento misionero moderno, el siglo XIX, fue el siglo de la expansión. Se puede ver en esta diapositiva la expansión fuera de Europa. El siglo XIX, aunque fue un siglo de expansión, no fue un siglo de crecimiento. El trabajo fue extremadamente difícil. Un misionero escribiendo a casa dijo, arar me suena como un avivamiento, pero todavía no estoy en esa etapa, todavía estoy limpiando el campo de las rocas. El siguiente siglo, sin embargo, el siglo XX, fue el siglo del crecimiento, y que se ilustra en la siguiente diapositiva. Y se puede ver que el crecimiento no ocurrió hasta mediados del siglo XX. Y fue cuando las iglesias nativas tomaron el liderazgo para la evangelización de su propio pueblo y dentro de sus propios países. A principios del siglo XIX, solo el 1% de los creyentes nacidos de nuevo eran del mundo no occidental, es decir, del mundo mayoritario. Pero a comienzos del siglo XX, 200 años después, esa cifra había crecido al 80%, a unos 600 millones de creyentes nacidos de nuevo en todo el mundo. Las regiones del mundo donde se ha producido la mayor parte de este crecimiento sorprendente han sido las regiones donde han trabajado los misioneros de la era misionera moderna. Estas han sido las regiones de Asia, África y América Latina. Por ejemplo, la iglesia en Asia aumentó de 22 millones a principios del siglo XX a 370 millones en 2010. En América Latina, los evangélicos sumaban solo 7,000 a principios del siglo XX, solo el 1% de la población. Para 2010, había aumentado a 91 millones y el 16.8% de la población. En África, la iglesia tenía 1.6 millones de evangélicos a principios del siglo XX y el 1.5% de la población, y para 2010 había crecido a 182 millones y el 17.7% de la población. De hecho, los creyentes nacidos de nuevo están aumentando más en número en el continente africano que en cualquier otro continente del mundo. El fruto de la misión mundial de los últimos 200 años ha sido fenomenal. Ha resultado en que la iglesia ahora está en cada continente habitable de la tierra y en cada país del mundo. Recuerde, hemos sido salvados para servir y bendecidos para ser el pueblo misionero de Dios para las personas y los pueblos del mundo. La misión define nuestra existencia en la tierra como el pueblo elegido de Dios y seguirá siendo hasta que Jesús regrese. Como hemos visto, la iglesia primitiva entendió esto. La pregunta es, ¿nosotros lo entendemos? El escenario está preparado para la mayor cosecha de todos los tiempos.
¿Cuáles, podría preguntar, son los campos que aún no se han cosechado? Bueno, esa pregunta la veremos y contestaremos en nuestra próxima sesión, cuando veamos el aspecto estratégico de nuestro estudio. Hasta entonces, Dios les bendiga.